Estamos en el curso de Geografía Política y Económica. Mi nombre es Rosa Elvira Cedillo Villar. Soy su docente virtual. Mi correo electrónico es cedillo.rosa914 y el día de hoy vamos a ver lo correspondiente a la unidad, el módulo 4 que se titula Geografía Política. Em, por diversos motivos hemos estado teniendo algunos problemas con el funcionamiento de la plataforma. Incluso es muy probable que ustedes se hayan dado cuenta que hace unos minutos, bueno, ya como un poquito más de una hora, se cayó la plataforma. Estaba funcionando bien, teníamos 2 días funcionando bien. Desde el lunes, bueno, desde ayer y el día de hoy ya se podían visualizar las actividades, podían ustedes subir actividades, pero hace un par de horas, pues esto volvió a caerse la plataforma, ¿vale? Entonces, como ha pasado desde que le han estado dando mantenimiento, pues hay que tener un poquito de paciencia. Les reitero que no solamente ustedes, sino nosotros también, pues hemos perdido información, ¿no? Información de nuestro trabajo. En este sentido, pues las evaluaciones que hemos realizado previamente a ustedes y hay que volver otra vez a subirlas en caso de que se hayan perdido, ¿no? Entonces, eh, estamos padeciendo las mismas circunstancias, tanto ustedes como nosotros. Solamente les pido, por favor, pues no se desesperen, ¿no? Hoy, bueno, ayer abrió el módulo 4, que estará abierto del 4 al 16 de junio. Y recuerden que pues el curso terminará el 22 de junio, pero es muy probable que se amplíe un poco más debido a todas estas situaciones de fallas e intermitencias en la plataforma, ¿no? Solamente para que lo tengan contemplado. Sin embargo, si llevan algún tipo de atraso, pues les recomiendo que aprovechen este tiempo en el que está teniendo, digamos, fallas para ponerse al corriente, ¿no? Y también otra recomendación es que pues todas las participaciones en foros y sus tareas las guarden en un archivo de Google Docs o de Word para que así no tengan que volver a reelaborarlas si solamente las hicieron en plataforma, ¿no? Entonces tengan un respaldo para eh, este tipo de circunstancias que se están presentando, ¿vale? Bueno, en este módulo 4 ustedes van a realizar dos tareas, ¿no? Una es la tarea auténtica y esta tarea auténtica se titula La geopolítica de los ODS. Lo que se les pide es que realicen un ensayo de 3 cuartillas, en donde ustedes piensen desde el punto de vista geopolítico los avances o no de eh, de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Es decir, ha avanzado, eh, los objetivos de desarrollo sostenible no han avanzado. ¿Por qué no han avanzado? ¿Qué es lo que los ha detenido? ¿Qué es lo que ha permitido ese avance en los ODS? Esa es la pregunta básica que debe de responder su ensayo. Este ensayo pues debe de tener un máximo de 3 cuartillas, ¿no? Y también pueden tener eh, anexos, ¿no? Los anexos no están incluidas dentro de estas 3 cuartillas. En los anexos pueden poner mapas, tablas, ¿no? Incluso pueden auxiliarse de alguno de los materiales que ustedes ya tienen en su reporte, que fue la actividad previa, ¿no? Ese informe que tenían, ese reporte que tenían que presentar sobre los objetivos de desarrollo sostenible, si habían avanzado o no. Esos anexos, eso lo pueden presentar como anexo y hacer el ensayo eh, de 3 cuartillas. Recuerden que si es un ensayo argumentativo, tiene que llevar introducción, desarrollo y conclusiones, además de una sección en donde ustedes pongan sus referencias en formato APA, ¿no? Y esta información la deben de buscar en fuentes de información confiable. Al final tienen que titular su ensayo LIR, Licenciatura en Relaciones Internacionales, LRIN, módulo 4, apellido paterno, nombre, y TA, que significa tarea auténtica. Entonces, ahorita lo que voy a pasar a explicar es cómo pueden hacer esa tarea auténtica. Yo sé que por diversos motivos
ahorita está un poco intermitente la plataforma, entonces me voy a, bueno, primero voy a ir a mi correo, ¿no? Em, yo espero que la mayoría de ustedes tal vez utilice Google, porque Google tiene asociado una cuenta de Drive. La cuenta de Drive pues es pequeña, ¿no? Es de 15 gigabytes, pero 15 gigabytes pues es bastante espacio para poder realizar sus tareas. Con el día de hoy no se va a poder restablecer la plataforma, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el mensaje que acabo de recibir. Bueno, entonces acá yo voy a ver, normalmente tengo todos, o sea, todo lo referente a Geo lo tengo clasificado con Geo, ¿no? Aquí está, bueno, y es que les quería justo mencionar la parte del, creo que es este, ay, este es Geo, módulo 4, tarea auténtica. Bueno, entonces, esta es la, bueno, lo voy a ampliar para que lo vean un poquito más grande, lo voy a poner al 200%, espero que ya lo vean. Entonces le tienen que poner un título, pues un título propio, en este caso, Avances y retrocesos de la Agenda 2030. Eso es el título que yo le puse a mi ensayo, ¿no? Un análisis geopolítico de los ODS. En la introducción recomiendo que ustedes deban de contestar qué es geopolítica, cuáles son los elementos del análisis geopolítico, mencionar o referir cómo ha avanzado o no la Agenda 2030 a partir de los dos indicadores que ustedes seleccionaron en el módulo 3, ¿no? Entonces, o sea, su trabajo previo de su reporte, pues les puede servir para ya tener ejemplos concretos en los cuales ustedes puedan desarrollar en este ensayo, ¿no? Debe de tener título, introducción, desarrollo y conclusión, ¿no? Mi recomendación es que en el desarrollo dice hacer un balance fundamentado con datos y cifras del avance o retrocesos de los objetivos de desarrollo sostenible desde la perspectiva geopolítica, ¿no? Aquí no se les olvide, desde la perspectiva geopolítica. Por eso es importante que de entrada ustedes definan qué es geopolítica, ¿no? En su ensayo, una definición propia de qué es geopolítica fundamentada a partir de los autores revisados en, en su módulo, ¿no? Y aquí, al final, en la conclusión, reflexionar qué elementos geopolíticos han afectado o no el avance de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, tenemos un ensayo que tiene título, introducción. Aquí yo les pongo, bueno, yo siempre les digo que para mí es importante una estrategia para hacer un borrador de un ensayo. Yo les pongo las secciones de entrada. Esto es un borrador, o sea, lo que les estoy presentando es un borrador de un ensayo. Entonces yo pongo mi título, que yo pensé, ¿no? Divido la sección introducción, desarrollo, conclusiones y referencias, y yo voy poniendo preguntas, o sea, para que yo vaya escribiendo después mis ideas. Obviamente después puedo quitar la pregunta y puedo decir, por geografía política entiendo, tarara, tarara, la definición que a ustedes les guste. Los elementos del análisis geopolítico son, ¿no? En este ensayo específicamente vamos a ver el avance de los ODS con estos indicadores. Ta, 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 ta. Estos son importantes porque son un ejemplo de cómo la geopolítica puede analizar el avance o no de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? O sea, ya no lo puse pregunta-respuesta, pero esa estructura me permite organizar de forma coherente mi ensayo, o sea, aumentar la coherencia de mi ensayo. Por eso es que les estoy presentando este draft de esa manera, con una pregunta, y después ustedes pueden, a través de un conjunto de párrafos, responder esa pregunta, y eso hace a la larga que ustedes tengan un ensayo, ¿va? Entonces, bueno, esta es una parte. Después, esta es la estructura del ensayo, ¿no? Que ustedes tienen que mandar, y este ensayo, pues lo tienen que nombrar como se menciona. Sí, dime, Bárbara.
Escribe tu pregunta. Bueno, si no la escribes, la puedes decir y activar tu micrófono, ¿eh? No hay necesidad de que la escribas. Sí, en el ensayo, preferentemente, hay que especificar introducción, desarrollo y conclusiones, ¿no? Siempre. Esto es, o sea, es preferible porque en el formato APA las secciones deben de quedar claramente establecidas. Tiene también una función pedagógica, el que ustedes aprendan a identificar qué elementos van en una introducción, qué elementos van en un desarrollo y qué elementos van en una conclusión. Entonces, este es un ejercicio pedagógico en ese sentido. Y normalmente lo que se hacía antes en una escuela un poco en ciencias sociales, yo no le quiero llamar vieja, pero, o sea, en una perspectiva anterior a esa, es que se hacen ensayos sin ponerle títulos a las secciones, ¿no? Esto hacía, en términos pedagógicos, que los estudiantes eh, como que, o sea, como que a veces no aprendían a estructurar sus ideas de forma organizada e identificar que iba en una introducción, que iba en un desarrollo, que iba en unas conclusiones, ¿no? Entonces, sí, el ensayo, si lleva introducción, lleva esas tres secciones así obligatoriamente, ¿vale? Después van a titularlo como está aquí, licenciatura en Relaciones Internacionales, módulo 4, apellido paterno, nombre y TEA, que significa tarea auténtica, ¿va? Voy a la siguiente parte. Aquí ya tenemos como nuestro borrador, ¿no? De lo que vamos a tratar ese ensayo. Este es el borrador. Ahora necesitamos, pues, buscar información, ¿no? Necesitamos eh, en los buscadores, en diversos buscadores. Yo acá ya tengo un artículo. Este artículo ya lo descargué, pero lo que les quería mostrar justamente es que yo hice una búsqueda, ¿no? Hice una búsqueda en Google Académico. Yo siempre recomiendo que sus búsquedas de ahora en adelante las hagan en Google Académico. ¿Por qué? Porque así, primero, utilizan información reciente, ¿no? De 2021 para 2025. Eso quiere decir que está actualizada la información. La otra, todos estos artículos fueron revisados por pares académicos, por otros investigadores o por otras instituciones educativas que han verificado que la información efectivamente existe, real, es confiable. Entonces, por eso normalmente les digo que pues busquen eh, en Google, en Google Académico, ¿no? Acá, por ejemplo, yo encontré un artículo que justamente es el que estábamos revisando, que es este. Bueno, hay dos, geopolítica y geoeconomía, una visión sistémica, ¿no? El otro artículo es el que ya descargué. Ahorita les muestro el artículo que descargué. em, que es este, dinámica, geopolítica y planificación estratégica, retos y perspectivas de las organizaciones en el marco de la Agenda 2030, ¿no? Aquí está obviamente súper ligado a lo que estamos, digamos, es el objeto de nuestra materia, ¿no? La geopolítica y después el eje problemático, que es los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Entonces, está más que mandado a hacer ese artículo para lo que estamos debatiendo, ¿no? Entonces, acá también, pues está el, el caso de España, ¿no? Entonces voy a abrirlo. Y es este, ¿no?
Solamente que esta es creo que una tesis, ¿no? Si no me equivoco. Sí, entonces esta es una tesis completa. Aquí está, Universidad Europea de Valencia, ¿no? Aquí también puede ser un buen ejemplo para que ustedes vean cómo deben de ser las tesis actualmente. Las tesis no son tan grandes, sino son tesis pequeñas que se enfocan en analizar solamente una problemática muy puntual. Entonces, bueno, nos llevamos ese extra el día de hoy, ¿no? Lo vamos a descargar y acá lo que me interesa, ya descargué el textito. Lo que me interesa que ustedes también aprendan a utilizar aquí desde Google Académico es, em, es algo que es como ustedes pueden de entrada hacer sus referencias en APA. Por ejemplo, acá le dan clic aquí en citar, en esta partecita que lo voy a ampliar un poquito más, a ver si se ve mejor. Espero que se vea mejor para que en el video sea claro. Ustedes aquí en esta sección de citar le dan clic y les va a aparecer la cita en formato APA. Aquí está. Entonces le dan copiar esta cita en formato APA. Si yo voy a utilizar esa referencia, ¿no? O sea, si ya estoy convencida que sí esa referencia pues es una que me sirve, acá solamente la pego. La referencia que ya me la dio Google Académico, le doy el formato, recuerden que en formato APA, pues el espaciado, ¿no? Este espaciado personalizado, no es cierto, esta no, espérenme, formato, está sangría, ¿no? Entonces, opciones de sangría, le digo que me haga la francesa y que lo haga a 1.5, le doy a aplicar y ahí está, ¿no? Aparte de esto, también en formato APA deben de ir los apellidos y las siglas de los nombres, siempre en ese orden, apellidos y siglas, la fecha de publicación, el título del artículo, ¿no? Acá puede haber algunos pequeños errores y después el título de la revista, todo esto va en cursivas y aquí están efectivamente bien las páginas. Si quisiéramos, digamos, precisión, ¿no? En términos de que quiero que efectivamente ese artículo, quiero copiar la liga, ¿no? La dirección, porque también, digamos, en APA, cuando es un documento digital, este es un documento que está tanto escrito en su versión papel como su versión online. Entonces, aquí voy a esperar que sea posible descargarlo. Nada más dejen que ahí se descargue, ahí va. Ustedes pueden aquí copiar esta liga que es el DOI. Este DOI, si ustedes lo dan en cualquier página, los va a llevar al mismo artículo, ¿no? Entonces yo lo copiaría, ¿no? Y acá, pues ya nada más le agregan su liga en internet, ¿no? Ahí ya tienen, y bueno, esto aunque ya es usado tanto en español, el ampersand, eh, pues yo siempre lo cambio ahí, ¿no? Pero si ustedes utilizan el ampersand, que es el and, lo pueden utilizar sin que, o sea, les puedan objetar por qué lo utilizar, ¿no? De hecho, es cada vez más común porque pues hay un dominio de el lenguaje anglosajón y entonces pues es totalmente comprensible esa situación, ¿no? Bueno, em, déjame, nada más déjenme contestar esto.
Bueno, es que nos están informando las cuestiones de la plataforma, pero bueno. Entonces, disculpen, entonces aquí tenemos ya la referencia en APA, que es una de las cosas obligadas, ¿no? Les piden que tengan al menos 3 referencias. Vamos con la siguiente, que es la que les comentaba, eh, que está aquí, ¿no? Geopolítica, una visión sistémica. Vamos a hacer la misma situación. Supongamos que vamos a leer este artículo. Le doy aquí, ¿no? En citar y les va a salir automáticamente, pues, el título, ¿no? Entonces, nos vamos otra vez al artículo y acá le damos pegar sin formato y ya sale el artículo. Esto es optativo. Si ustedes están citando un documento digital, pues digamos que el exceso de buena práctica es que, pues obviamente, eh, vinculen con la liga de donde pueden descargar esa información, ¿no? Para que si la persona quiere buscar que efectivamente ustedes leyeron el documento, pues lo encuentre de manera sencilla, ¿vale? Entonces, bueno, esto es respecto a cómo mejorar la citación en formato APA utilizando un recurso que ya tienen, que en este caso es Google Académico y es fácilmente, este, es posible, ¿vale? Entonces, la otra cuestión es que les comentaba, es que aquí yo ya tengo el artículo que descargué. ¿Cuál es el artículo que descargué? Pues ¿no? Dinámica geopolítica y planificación estratégica. A este artículo lo subí, lo voy a borrar para que lo vean desde cero, ¿no? A este artículo me metí a Notebook KLM, que ya les había enseñado esa aplicación, ¿no? Aquí en Google, Notebook KLM. Y aquí yo subí mi archivo. Me van a preguntar, profesora, ¿cómo sube usted un archivo a Notebook KLM? Aquí está Geopolitics and Geoeconomics, ¿no? Ahí está, ese es el archivito. Aquí tienen el archivo, pero ahorita lo voy a eliminar para que vean cómo es que lo subí. Le vamos a dar clic en agregar y aquí ustedes eligen subir un archivo. Van al donde ustedes descargaron ese archivo, ¿no? Ahí ya lo subí y entonces les dicen, bueno, mira, este es el artículo, trata de esto, ¿no? Habla. Y acá a ustedes les estoy diciendo que teníamos unas preguntitas, ¿no? Aquí en su ensayo, ¿no? Entonces vamos a ver qué es geopolítica. Entonces ustedes acá en Notebook KLM le pueden preguntar, ¿qué es geopolítica? Y con base en el artículo le responde qué es geopolítica. Ahorita esperamos un momentito. Y entonces les define qué es geopolítica, ¿no? La geopolítica, según los materiales proporcionados, se refiere a las corrientes y dinámicas que configuran la estructura del poder a nivel global, ¿no? Entonces, tengo que pensar de una manera estratégica, tengo que pensar en estructuras de poder a nivel global. Aquí incluso lo puntea, ¿no? O sea, esto también responde parte de cuáles son los elementos a considerar en el análisis geopolítico. Y aquí me está diciendo, pues el entorno global, las estructuras de poder, la influencia del globalismo, los conflictos, la intersección con la economía, porque la geopolítica está ligada con la economía, el impacto en las tomas de decisiones, y aquí es donde ya empiezan a, digamos, a incluir el tema de la Agenda 2030, ¿no? Entonces, en específico, menciona sobre la Agenda 2030, nos dice, desafío para la Agenda 2030, la práctica de la geopolítica contemporánea a menudo choca con los ideales de la Agenda 2030, como la conservación ambiental y la justicia social. Ya les está dando una idea sobre cuáles son las posibles eh, elementos que estén deteniendo a la Agenda 2030, ¿no? Que son los intereses económicos. ¿Por qué?
porque la Agenda 2030 intenta dar un giro hacia un desarrollo que tenga mayor balance en el cuidado del medio ambiente y lograr detener el cambio climático y el sobrecalentamiento global, ¿no? Entonces, pues justamente tenemos que, ahí nos está ya dando un elemento, ¿no? Entonces, si ustedes, por ejemplo, pueden poner acá, ¿cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son los desafíos geopolíticos para el cumplimiento de la Agenda 2030, ¿no? Que es una también de las preguntas que ustedes tienen que responder. Entonces ahí va revisando la información, ¿no? Y ya nos dice cuáles son los desafíos importantes en esta agenda, ¿no? La importancia de hacer esta revisión es que la inteligencia artificial nos ayuda justamente a identificar dentro de el texto de dónde fue sacando cada sección, ¿no? Entonces, nuestra argumentación no se encuentra, digamos, al aire, me permite una fácil revisión de los textos, fundamentada porque aquí me dice exactamente en la sección de dónde fue extraída esta idea, que es un resumen. Ahora, esto no quiere decir que ustedes van a copiar y pegar estos elementos, eso es algo que ya habíamos dicho que está mal, ¿no? Pero sí, justamente les ayuda a hacer una revisión más dinámica. Ustedes pueden leer esto, todo este resumencito y aparte ponerlo en sus propias palabras, ¿no? Pues ahí cuidado, o sea, hay que utilizar la inteligencia artificial desde una perspectiva ética. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Sí, ¿no? ¿Quién sabe? Ok. Bueno, chicos, entonces vamos a pasar a seguir con la presentación em, porque nos falta todavía el foro de reforzamiento, ¿no? Ahora, en el foro de reforzamiento, lo que ustedes tienen que hacer es, obviamente que con el trabajo que ya crearon en la tarea auténtica, ustedes deben de responder dos preguntas. ¿Cuáles son estas dos preguntas? ¿Qué utilidad tiene hacer un análisis geopolítico? ¿Y cuáles serían los principales factores por estudiar para realizar un análisis geopolítico del cumplimiento de los ODS? Si se fijan, si ustedes realizan primero su tarea auténtica, en automático van a formarse una opinión respecto a estas dos preguntas, ¿no? Ahora, ya les había comentado que siempre en sus participaciones del foro intenten ponerlas en introducción, desarrollo y conclusiones. Esto es para que vayamos practicando la estructura, ¿no? La estructura y organización. Sin embargo, estoy segura que Bárbara, si es Bárbara, va a volver a preguntar si necesita en los foros que ponga tal cual las secciones. No, no es imprescindible, siempre y cuando sepamos que en la introducción, pues voy a presentar mi discusión. En el desarrollo, pues voy a argumentar las razones por las cuales estoy enunciando estas conclusiones. Me da, no sé si está lloviendo en toda la ciudad, pero por aquí está lloviendo, entonces, y bastante fuerte. Entonces, chicos, eh, bueno, pues vamos a ver que, o sea, si no tienen, no necesariamente tienen que tener las secciones en los foros de foros de reforzamiento, pero sí hacer una introducción de su argumento, desarrollar su argumento y concluir, ¿vale? Y acá recuerden que tienen que hacer la réplica y responder a dos de sus compañeros para que quede completa su participación. Yo recomiendo que empiecen por la tarea auténtica porque exactamente con las mismas citas, bueno, no las mismas citas, con las mismas referencias podrían realizar la participación en sus foros, ¿no? Porque sigue la discusión, solamente que en el foro lo que tienen que plantear es su opinión. Recuerden, mi recomendación es que siempre sean como 4 párrafos que respondan en sus foros de reforzamiento. Un párrafo introductorio, un párrafo por pregunta y un párrafo de reflexión, donde ustedes planteen qué aprendieron, qué reflexionaron, pero todo en sus propias palabras.
¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, yo espero que sí. Este, ahora, este, bueno, Este, este módulo es bastante ambicioso, ¿no? Porque en un módulo van a ver las cuestiones de la unidad uno, bueno, o sea, es como el cierre es como la integración de todo lo que hemos visto a lo largo del curso, pero aparte también comenta dos cuestiones importantes, que es la primera, la definición de geografía política y la diferencia entre geografía política y geopolítica, ¿no? Entonces, es importante pues conocer esta diferencia porque si no, pues vamos a entrar mal para hacer la tarea auténtica. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues primero que ustedes se puedan definir qué es la geografía política y diferenciarla de la geopolítica. Que ustedes desarrollen las habilidades de argumentación para poder sustentar argumentos basados en fuentes de información confiable. Eso es lo que ustedes tienen que aprender básicamente. Y empecemos pues por el principio, ¿no? ¿Qué es geografía política? La geografía política nos va a decir Atencio 1986 a 6, citado en Henning y Kors, que es la forma y división política de los estados en determinada época. Es decir, la forma en la que se definen los límites políticos, las fronteras, no ha sido así y para siempre, ¿no? Eh, Recordemos, por ejemplo, que lo que ahora se conoce como Distrito Federal antes era más pequeño y fue creciendo y fueron incluyéndose algunas otras, bueno, en su momento delegaciones, ahora alcaldías. Y también puede ser en el futuro que haya problemas de límites geográficos y pues se lleguen a ver cambios en la forma de organización de estos territorios, ¿no? Así como pasa solamente en la Ciudad de México, también ocurre entre los países, ¿no? Por ejemplo, recientemente tenemos el conflicto entre Israel y Palestina. Básicamente es un conflicto por la delimitación geográfico, bueno, de la división política entre los territorios, ¿no? Entonces, esta frontera ha cambiado, se ha transformado a lo largo del tiempo. Y esto es importante, pues, conocerlo. De esto se encarga básicamente la geografía política, cómo cambian esos límites, esos acuerdos de límites y fronteras a través del tiempo, ¿no? Un ejemplo también es nuestro caso en México. Eh, en México, por ejemplo, nosotros tenemos que en la parte del hacia con nuestra frontera con Estados Unidos, pues es relativamente reciente, ¿no? Recuerden que hubo una guerra entre México y Estados Unidos y esa guerra entre México y Estados Unidos resultó con los tratados, digamos que firmó Santana, que perdimos, pues dicen una tercera parte de nuestro territorio, ¿no? Es decir, perdimos los estados de California, de Texas y de Nuevo México. Entonces, pues nuestra frontera no siempre fue la que es hoy. Estos cambios, estos conflictos, estas organizaciones de cómo se organizan el Estado y el gobierno, pues son materia de la geografía política. Entonces, la geografía política nos va a decir, estudia al Estado como un fenómeno de la naturaleza respecto a su situación, extensión, forma, límites, división política, ¿no? Y tiene como finalidad cómo es que se ha organizado un Estado en ese territorio y cómo se ha transformado a lo largo del tiempo, ¿no? Básicamente eso es lo que estudia la geografía política. Después de esto sabemos que pues un geógrafo, digamos, político, se encarga justamente de analizar cómo han cambiado esas relaciones espaciales en los estados y por lo tanto también pues se sirve de elementos que tienen otras disciplinas como la ciencia política para analizar las formas de gobierno, para analizar los tipos de gobierno
para ver conceptos como útiles como son la política, ¿no? Em, también dentro de esas formas de gobierno, pues está el gobierno democrático, la monarquía, los diferentes, digamos, tipos de gobierno, ¿no? Después tenemos acá, por ejemplo, algo que es muy importante, la diferenciación entre la geografía política y la geopolítica, ¿no? La geografía política nos dice es una rama de la geografía. La geopolítica es una área de la ciencia política, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de que es un área de la ciencia política? Primero, cuando a lo que le interesa a la ciencia política es la organización del poder, ¿no? Entonces, la ciencia política es la organización y administración del poder o del ejercicio del poder. Entonces, para administrar y organizar el poder, ustedes hacen uso de diversas herramientas. El territorio es una herramienta que puede ser instrumentado y utilizado eh, a cierta conveniencia desde una perspectiva estratégica. Básicamente, lo que les acabo de decir es la definición de la geopolítica. Entonces, el término de geografía política fue usado por primera vez por el francés Turgot, ¿no? ¿Y por qué? Porque pues le interesaba saber cómo es que tenemos la organización territorial que actualmente tenemos dividida en esas fronteras, ¿no? También el término de política es acuñado desde la época griega, ¿no? Lo define por primera vez Aristóteles. Él dice que los seres humanos somos sones politicones, son politicón, que quiere decir, o sea, traducido literalmente del griego al español es animal político, pero no es una traducción literal, es decir, todos los seres humanos tenemos una capacidad de acción política. Eso es lo que quiere decir básicamente bueno, los griegos, ¿no? Y esa capacidad de acción política quiere decir que somos capaces de transformar nuestra realidad a través de un conjunto de acciones organizadas para, digamos, cambiar desde nuestras formas de organización, nuestra forma de gobierno, y todos los seres humanos tenemos esa capacidad, ¿no? Porque somos reflexivos, críticos y pensantes. Bueno, ese es el ideal, ¿no? Eh, Bueno, también la geografía política, pues piensa en algunas personas que han analizado, porque dijimos que es de interés de la geografía política, el análisis de cómo se organizan los gobiernos en el territorio, ¿no? ¿Y qué va a hacer, eh, digamos, este análisis sin que recordemos lo que planteó Montesquieu? Montesquieu señala la división de poderes, ¿no? Esa división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial como un balance perfecto que debe de existir en cualquier estado para mantener un equilibrio entre los diferentes grupos de poder, ¿no? O sea que o sea que el ejecutivo tenga un mecanismo regulador en, en la parte del judicial o eh, el legislador y bueno, esos tres poderes, dentro de esos tres poderes hay un balance, ¿no? Entonces, los tres están al mismo nivel. En caso de un acto de autoridad del Ejecutivo, pues puede compensarlo el judicial y así sucesivamente. Claro, entre mayor haya un desbalance entre estos tres poderes en un gobierno, pues se cometen actos de autoridad de forma más frecuente. Por eso, Montesquieu planteaba el gobierno democrático con y en ese gobierno democrático tenía que haber un balance entre estos tres poderes, ¿no? En muchos países actualmente, pues lo que está aconteciendo es un desbalance en este sentido, ¿no? Puede ser la preeminencia del Ejecutivo en detrimento del judicial o del poder legislativo, ¿no? Y en este sentido, eso también genera una mayor cantidad de actos de autoridad por parte del Ejecutivo y entonces, pues hay un desbalance y eso se le llama presidencialismo, dictadura o monarquía, ¿vale? Bueno, entonces, la geografía, pero en específico, los estudios ligados a la geografía política, pues empezaron a volver a tener auge a partir de 1970, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque aquí recuerden que estábamos en la época de la posguerra, ¿no? Entonces, imagínense que estaban
en este contexto, pues los conflictos como Vietnam, o sea, las invasiones, porque después de la Segunda Guerra Mundial, pues algo pasó en el mundo, ¿no? Eh, el triunfador, bueno, el gran triunfador después de la Segunda Guerra Mundial fue Estados Unidos. Entonces ahí se habla del nacimiento de la hegemonía estadounidense, ¿no? Entonces, obviamente que era sumamente interesante conocer qué elementos habían propiciado esa hegemonía estadounidense. Y esa hegemonía estadounidense, básicamente, para mantenerla, pues hubo un uso estratégico del territorio, desde las bases militares que instaló Estados Unidos en diversas partes del mundo, la forma en que pactó la paz, eh, el mantener el control sobre Asia, pues a través de mantener la guerra de Vietnam, ¿no? Eh, y por ejemplo, no sé si lo conozcan, pero después de la Segunda Guerra Mundial a Japón se le obligó a no tener eh, milicia, o sea, no tener un ejército propio, y en caso de que fuera atacado Japón, eh, Estados Unidos se encargaría de defenderlo como si fuera territorio estadounidense, ¿no? Eso parece algo como un acuerdo de guerra, pero ese acuerdo de guerra tenía intereses geopolíticos importantes, ¿no? Como que Japón fuera, digamos, el punto en el que se pudiera ejercer el dominio, la hegemonía estadounidense como mecanismo de control de control y de área de influencia de todo, digamos, Asia, ¿no? Bueno, de Asia, China, Corea, Taiwán, esa zona, ¿vale? La zona de los tigres asiáticos. Entonces, por eso es que empieza a tener diversos investigadores a partir de 1970 de analizar temas de geografía política y geopolítica. Bueno, entonces, aquí también tenemos, por ejemplo, que para analizar cualquier fenómeno desde la perspectiva de geografía política, primero tenemos que tener una teoría, ¿no? O sea, definir bien qué se entiende por geografía política y geopolítica. Después, tener un conjunto de un cuerpo de conocimientos, o sea, de sustentos, de argumentos, ¿no? Basados en fuentes de información confiable, tener un objetivo, o sea, eso para ese conocimiento que estoy acumulando y estoy organizando, ¿para qué me sirve, no? Por eso se les hace que ustedes analicen pues los factores geopolíticos que han afectado el avance o no de los objetivos de desarrollo sostenible, porque ese es su problema concreto que ustedes van a intentar resolver a partir de lo que han estado aprendiendo. Y entonces podemos decir que se tiene un método propio de investigación, reflexión, ¿no? Bueno, ese es el método de investigación desde el punto de vista de la geografía política. Entonces, después de esto, pues ya tenemos que empezar a pensar qué diferencia a la geografía política de la geopolítica, ¿no? Creo ya, si yo les preguntara, a ver, díganme en sus propias palabras qué estudia la geopolítica, ustedes me van a decir, bueno, la geografía política analiza pues esa división, ¿no? De territorios em, a partir de ciertos acuerdos que se hacen entre estados-nación por delimitar fronteras y esas fronteras tienen una historicidad, es decir, no han estado, no han sido las mismas sino que se van transformando a lo largo del tiempo. Entonces los geógrafos políticos analizan cómo se van transformando esas fronteras, cómo se transforma a partir de que los territorios, los seres humanos, organizan esos territorios de forma diferente, ¿no? Durante un periodo de tiempo. Eso serían los estudios de la geografía política, ¿no? Y ahora la pregunta viene, bueno, ¿pero qué es geopolítica, no? Para mí, como internacionalista, ¿de qué me sirve estudiar geopolítica y entender qué es la geopolítica? Entonces, la geopolítica requiere una visión multidisciplinaria, analiza el territorio, pero el territorio viéndolo desde un punto de vista de relaciones de poder y una perspectiva estratégica del territorio, sus recursos, ¿no? Humanos, tanto físicos. Y esto porque esos recursos, esas relaciones, pueden servir para tejer, desarticular, para estructurar relaciones de poder, ¿no?
y esto hace que se develen las intenciones subyacentes detrás de un acuerdo internacional o detrás de una guerra o detrás de un conflicto o detrás de un acuerdo comercial. Simple y sencillamente, por ejemplo, nosotros, si no fuéramos entre la 14ª y la 16ª economía del mundo, si no tuviéramos el territorio que tenemos, si no tuviéramos la biodiversidad, si no tuviéramos los recursos naturales, si no tuviéramos la población en edad económicamente activa, pues no seríamos los socios comerciales de Estados Unidos y Canadá, y aparte si no compartiéramos una de las fronteras más grandes del mundo con Estados Unidos, ¿no? Básicamente. Entonces, nuestra asociación, como parte del bloque del TECMEC, tiene intereses detrás, ¿no? O sea, también no solamente tiene intereses, sino que también, pues, díganme, o sea, a Estados Unidos le interesa proteger su frontera tanto al sur como al norte. Entonces, justamente, pues tiene que ser amigo, ¿no? Eh, queramos o no, pues de sus vecinos, ¿no? México, el 80% de sus exportaciones, principalmente de los sectores de actividad económicas primarias y las automotrices, tienen como destino el mercado estadounidense. Imagínense que se dejan de producir el 80% de las actividades productivas que dan empleo en México a una cantidad enorme de trabajadores, ¿no? Y si se acabaran las exportaciones. Bueno, pues esto también habla de que detrás de los acuerdos comerciales, detrás de las negociaciones, pues hay intereses, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me preocuparía en este momento tal vez firmar un acuerdo comercial con Namibia. Bueno, sería interesante si tenemos, saber si tenemos un acuerdo comercial con Namibia y saber por qué motivo tenemos ese acuerdo comercial, ¿no? Pero claro que nos interesa tal vez renovar eh, el TECMEC, ¿no? El siguiente año se renueva, y los motivos por los cuales lo vamos a renovar es por la cantidad de integración económica que hay entre pues, la región de América del Norte, ¿no? Entonces, de todo esto se encarga la geopolítica, es decir, la geopolítica tiene una perspectiva estratégica del territorio, o sea, desde la geografía, desde la geopolítica, los estudiosos analizan los motivos detrás que hay de una de las relaciones de poder que parecen no tan evidentes, ¿no? Bueno, espero que ya haya quedado claro esta parte, ¿no? Y después, bueno, las escuelas de geopolítica más antiguas se encuentran en Gran Bretaña y en Estados Unidos, y eso porque, pues no es casualidad, ¿no? El colonialismo, uno del Imperio Británico, pues fomentó el colonialismo, que es tener mayores áreas de influencia a partir de las colonias. Después del Imperio Británico, pues la hegemonía más grande de 1950 hasta la fecha, porque todavía, digamos, están en la pugna entre China y Estados Unidos, pues es Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cuántos años se tiene de hegemonía estadounidense, ¿no? O sea, 50, pues llevamos 50, llevamos 70 años, ¿no? Entonces, estos, digamos, estos países con sus fines expansionistas y colonialistas, pues pensaron cómo podían utilizar, bueno, primero analizar las relaciones de poder subyacentes eh, y también cómo pueden hacer uso estratégico de los territorios, ¿no? Uno de sus grandes exponentes de la escuela británica es Harold John Mackinder. Él piensa que, pues obviamente, que hay ciertas áreas que son asientos naturales de poder, ¿no? Por ejemplo, tener el control sobre lo que les decía Japón, pues permitió a Estados Unidos tener un área de influencia en todo el sureste asiático, ¿no? Em, otra área importante, por ejemplo, es lo que es el Golfo Pérsico, ¿no? No sé si ustedes sepan, pero Estados Unidos tenía portaaviones y también barcos, embarcaciones
que tenían militares y también misiles en varios puntos del planeta, ¿no? Entonces, esas ubicaciones pues eran justo eh, posiciones estratégicas donde ese temor, digamos, a que te caiga un misil, ¿no? Permitía tener controladas ciertas áreas, ¿no? En el Golfo Pérsico, por ejemplo, en el lado de la creación del Estado de Israel, bueno, Palestina, existía antes, ¿no? Em, y cuando se crea el Estado de Israel, Estados Unidos es uno de los gobiernos que apoya al Estado de Israel, ¿no? Y lo hace también porque se firma un acuerdo donde Israel pues va a tener un control porque es un país que se va a insertar entre África y Asia, ¿no? Entonces hay intereses geopolíticos en esta zona, ¿no? Igual pasa con la región de América del Norte. Entonces, em, hay lugares específicos del planeta que les pone John Mackinder como un asiento natural de poder, ¿no? Que son estratégicos por su ubicación geográfica, por sus recursos, eh, por que permite tener controladas y tener áreas de influencia, no de influenza, de influencia en otros territorios. Aquí, por ejemplo, hablamos de esta área pivote, ¿no? Que es Rusia. Entonces, dentro de esta área pivote, pues también aquí tenemos Ucrania, ¿no? Entonces también podemos entender por qué Ucrania es una zona de conflicto, ¿no? Porque está cercana a una área pivote para Rusia y esas áreas pivotes son áreas donde son consideradas de seguridad nacional, ¿no? Si Estados Unidos quiere mantener su seguridad como país, pues obviamente tiene que tener protegida su frontera sur y su frontera norte. Por eso son importantes los acuerdos entre estos tres países, ¿vale? Bueno, de todo esto nos hablaba John Mackinder, pero nada más en la parte de que los territorios son asientos naturales de poder. Hay áreas, ¿no? Después viene Alfred Treyer Mayhem y después en el temario, y nos va a señalar que, bueno, él piensa que las áreas marinas, o sea, el dominio de los océanos, es fundamental para tener el control sobre los territorios, ¿no? Desde la época de la circunnavegación, ¿no? O sea, los exploradores de todo el mundo empezaron a navegar en este planeta. Los océanos se convirtieron en espacios estratégicos, ¿no? No solamente vive la vida marina, sino que pues permiten que haya un flujo de mercancías súper grande. Entonces, el tener control sobre los océanos, desde el punto de vista de la seguridad nacional, es fundamental para cualquier país. Bueno, esto lo menciona mi hija, ¿no? Después también tenemos que hay una escuela alemana de geopolítica. En esta escuela alemana de geopolítica, pues tampoco es casual, porque recuerden, eh, en Alemania, en la Alemania nazi, pues este país tuvo algunos, aspiró a ser una potencia, y en ese sentido, pues intentaba tener el control, expandir su control a diversas áreas dentro de Europa y del mundo, ¿no? Entonces, obviamente, lo que te permite tener el control sobre esas áreas de influencia en el mundo es tener una perspectiva estratégica del poder y del territorio. A eso se le llama geopolítica, ¿no? Entonces, todos los países, realmente cualquier país, debe de tener una perspectiva geopolítica desde su rol respecto al resto de los países del mundo y también saber cómo jugar con ese rol, ¿no? Eh, o sea, cómo jugar, imagínense que como en un juego de ajedrez, cómo con los recursos que tienes, con las características que tienes, pues decides cómo vas a jugar tus fichas, básicamente, ¿no? Em, Bueno, y después Friedrich Ratzel tiene interés en el espacio vital, ¿no? Y ese espacio vital, pues básicamente
o yo diría que el espacio es un recurso vital, ¿no? Permite que, primero, que haya paz social, que haya crecimiento económico, que haya ciertas divisiones importantes, el respeto también de esas límites y divisiones, ¿no? Porque si no hay o sea, imagínense si ustedes no tuvieran un espacio en el que habitar, ¿no? Eso lo podemos pasar de lo individual a lo colectivo. Imagínense que una delegación no tuviera un espacio vital, entonces quiere decir que, pues, ¿qué pasaría con todas las personas, millones de personas que viven en la Ciudad de México, ¿no? Y que en esas millones de personas, pues, medían relaciones de poder, ¿no? Entonces, eh, pues el espacio que nos rodea, me parece que es un elemento vital de nuestros análisis como internacionalistas y también para la geografía. Em, Acá, pues tenemos pues varias cuestiones, o sea, la geopolítica, la geopolítica y la geografía política no se pueden ligar de lo que los procesos de expansionismo y de colonialismo del capitalismo, ¿no? Es decir, pues obviamente eh, en el desarrollo bueno, no sé, el desarrollo del capitalismo actual tuvo que tener de manera primigenia la organización de los estados-nación, ¿no? Es decir, solamente el capitalismo moderno es posible a partir de la organización en estados-nación, de los territorios en estados-nación. Esos territorios en estados-nación pues deben de tener un territorio y una división política, pero también una forma de gobierno y también una estructura económica, ¿no? La estructura económica que ha predominado durante el siglo XIX y XX ha sido el capitalismo y también XXI, ¿no? Entonces, eso, digamos, que también ha sido, por ejemplo, la globalización, a pesar de que hablemos de globalización, pues también ha sido la globalización de un capitalismo, ¿no? Eh, si lo pensamos en términos de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, uno de los motivos por los cuales estamos inmersos en este sistema económico, ¿no? Que está destruyendo y depredando nuestro planeta y de lo cual parece que no nos importara, es porque se han difundido ciertas ideas, ¿no? Sobre el consumismo. Entonces, por ejemplo, pensamos, ¿no? Que tener o acumular riqueza material es lo más importante, ¿no? Más importante que un árbol, más importante que los procesos de lluvia, ¿no? Entonces dicen, bueno, yo quiero que llueva, o sea, la lluvia es un elemento natural en un clima templado, siempre y cuando no me moje, ¿no? Entonces, em, pero pues la lluvia existió antes de nosotros. Entonces, em, pero nosotros, o sea, los seres humanos, pues a veces decimos, bueno, vamos a quitar un río porque, o una laguna, porque esta puede ser un área en la que yo puedo construir unos edificios y estos edificios pues me van a dar una plusvalía, ¿no? Aunque dejen sin agua a la población que está al lado. Cualquier parecido con la construcción de la torre mítica es mera coincidencia, ¿no? Mm, Entonces, em, hay le llaman capitalismo voraz, ¿no? Donde pues se han utilizado estos recursos de manera extensiva, extenuante, de tal manera que estamos en un punto de desequilibrio ecológico. Entonces, pues hay que replantear justamente esos balances en términos de poder que se han dado en la cuestión específica de sustentabilidad. Y bueno, después viene el caso de México, ¿no? O sea, de por qué, bueno, ¿qué hace diferente a nuestro país del resto del mundo desde una perspectiva de la geografía política, ¿no? En términos de la geografía política, pues vamos a analizar que México se encuentra ubicado entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, que tiene como vecino a Estados Unidos, que comparte una de las fronteras más amplias, que hacia el sur tiene frontera con Guatemala y con Belice, ¿no? Y su organización
de su forma de gobierno eh, es democrática, pero desde un punto de vista presidencialista. Es decir, ¿qué quiere decir presidencialista? Hay una preeminencia del Poder Ejecutivo y una menor relevancia o sometimiento del poder judicial y legislativo al Ejecutivo, ¿no? Por eso es un régimen presidencialista. Entonces, bueno, eso en términos de geografía política, ¿no? México también, en términos de geopolítica, pues esa ubicación entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio hace que tenga una de las mayores biodiversidades a nivel internacional. Es decir, tenemos muchas plantitas y muchos animalitos endémicos. Eh, Podemos tener unas de las regiones y playas más hermosas, ¿no? En ambos costados, porque somos uno de los pocos países que tiene, pues, el Mar Caribe, el Golfo de México y el Océano Pacífico, ¿no? Entonces, como estamos en esa área, ¿no? Del trópico de Capricornio y el trópico de Cáncer, nuestras aguas no son tan frías como ocurre en los extremos del planeta, y entonces, pues somos uno de los principales países de atractivos turísticos, ¿no? Em, También somos de entre la 14ª y la 16ª economía del mundo, entonces eso nos hace ser parte del G20, de las principales 20 economías del mundo, ¿no? ¿Y por qué estamos ahí? Porque somos exportadores de productos agrícolas, principalmente agricultura de exportación. Exportamos autos principalmente hacia Estados Unidos, ¿no? Y hacia otros países también. Tenemos una fuerte industria manufacturera en términos de automóviles, lo cual, por ejemplo, imagínense que lleguen y les digan que creen van a tener que reducir sus emisiones de carbono, este, porque, eh, pues, tener una flota tan amplia de automóviles, pues genera contaminación, y si pusieran un impuesto, digamos, a las emisiones de carbono, pues sería complicado, ¿no? En el caso de México. Entonces, ¿por qué? Porque somos un país que produce una gran flota de automóviles de manera local y para exportación. Entonces, implementar ese tipo de medidas, pues chocarían con ciertos intereses económicos, ¿no? De la industria automotriz, aunque, por ejemplo, muchas de las plantas instaladas en México actualmente, bueno, las empresas que tienen plantas instaladas en México, pues están teniendo problemas económicos, ¿no? Entonces, eso tendríamos que ayudarnos a plantear como, qué está pasando con, con esta influencia económica y geopolítica. Exactamente, dice Daniela, es como debería de ser, pero se pone en riesgo la economía mexicana, correcto, ¿no? Porque pues se sigue exportando estos automóviles a muchas partes del mundo, ¿no? Más de las que se imaginan. Em, y también eso encarecería, por ejemplo, los autos en México, ¿no? Eh, También, aparte de toda, ya les dije, el turismo, somos uno de los primeros 5 destinos más importantes a nivel internacional en términos de turistas. Recibimos a muchísimos turistas de casi todo el mundo, ¿no? ¿Qué pasó cuando el COVID nos dejó sin turistas? Pues obviamente a la economía mexicana le afectó muchísimo porque son uno de sus primeros 3 ingresos de Producto Interno Bruto, ¿no? Eh, el turismo, ¿no? Entonces, eh, bueno, todo esto hace de México, pues un lugar, o sea, si ustedes nos regresamos, y es a lo que justo quería mostrarles cuando estábamos acá, México es un área pivote, ¿no? ¿Por qué es un área pivote? Por todas las razones que les he comentado, ¿no? Tenemos como vecino Estados Unidos, es un área que tiene influencia hacia el norte, hacia el centro y hacia Sudamérica. Eh, Tiene una fuerte influencia. A ver, bueno, hace una pregunta, la voy a abrir. Den un minuto, dice para leerla completa, porque solamente me apareció la nubecita. Daniela, entonces, ay,
¿Qué diferencia hay entre México y España en cuestión de turismo? He visto noticias que dicen que los españoles ya no quieren turistas. Em, bueno, depende, ¿no? Bueno, también en México hay zonas en las que ya no quieren turistas, pero, o sea, no es por una, o sea, lo que estoy hablando es en términos económicos, o sea, cuánto representa de nuestro Producto Interno Bruto el sector turístico, es uno de nuestros tres principales ingresos a nivel, digamos, macroeconómico. Eh, España no recibe tantos turistas como lo recibe México, ¿no? Pero hay una queja en la Unión Europea, que es Italia, que es España, de la forma en la que el turismo afecta a los locales. Y eso es un debate que, mm, aunque debería de llevarse a nivel internacional, ¿no? Eh, no se hace, ¿no? Entonces, la industria turística, así como genera gran derrama económica, también genera gran problemas medioambientales, ¿no? Sin lugar a dudas, tenemos resorts en la zona del Caribe, en La Paz, ¿no? Eh, Resorts de nivel internacional, ¿no? Donde están servicios de lujo eh, en condiciones de lujo. Sin embargo, por ejemplo, estos resorts generan gran consumo de energía, generan contaminación medioambiental y en muchos casos, por ejemplo, en el caso de Tulum, se han asentado en zonas eh, protegidas, ¿no? Entonces, para generar esto, pues se quitaron manglares y este quitar manglar en Tulum, pues generó desequilibrios ecológicos. Entonces, los motivos por los cuales ya no se quiere turistas, por ejemplo, en Venecia o en España, es porque los turistas pues llegan, eh, contaminan, la industria que se sienta para servir a estos turistas pues genera gran daño medioambiental, ¿no? Porque pues imagínense que llegan personas de Estados Unidos, ¿no? Entonces los Spring Breakers, ¿no? Los famosos Spring Breakers en, que llegan aquí y reproducen sus patrones de consumo, ¿no? Desde la parte del alcohol, de la parte del consumo, de la parte de usar y tirar, ¿no? Y desechar. Entonces, pues esto afecta mucho a las personas locales, ¿no? Con cuestiones de basura, con cuestiones, también, por ejemplo, actualmente se está señalando cuestiones de gentrificación, que está pasando en la Ciudad de México, ¿no? Eh, en algunas zonas, llámese la colonia Roma, Polanco, Condesa, están llegando personas del extranjero a vivir, que son los nómadas digitales, y cuando llegan los nómadas digitales, todos los productos encarecen. Entonces, ¿qué pasa cuando encarecen todos los productos? Pues las personas locales empiezan a no poder consumir estos productos porque suben los precios de manera exorbitante, ¿no? Esto se puede ver fácilmente en el Caribe mexicano y en la Ciudad de México, en zonas, por ejemplo, un café, ¿no? Te puede costar en otra zona de la Ciudad de México 20 pesos y en una zona como la Condesa Polanco te puede costar un café 200 pesos. Eh, Como dicen, la Condesa ya no es de los mexicanos, exactamente. Entonces, por todas estas cuestiones, o sea, eh, hay un rechazo en diversas partes del mundo por los turistas, ¿no? Porque pues llegan las personas y las personas depredan, pero es por tener esa mentalidad que deviene de la economía. Bueno, no sé si ya lo vieron, pero van a llevar una materia, ¿no? De medio ambiente, donde van a ver la diferencia de economía circular y economía lineal, ¿no? La economía lineal es del uses y tires. Entonces, la mentalidad de la economía lineal está ligada al modelo de desarrollo capitalista, donde siempre quiero que estar consumiendo lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo y tirar todo y desechar todo, ¿no? La economía circular es una de las propuestas para implementar ese desarrollo sostenible, donde tenemos que aprender a reutilizar, a reciclar todas las R's, ¿no? Habidas y por haber, para disminuir la degradación ambiental, para generar todos esos productos que tenemos que estar siempre comprando, ¿no? Entonces, por ejemplo,
todas las cuestiones, cuando ustedes ven lo que está haciendo China, pues China sigue en la economía lineal, ¿no? Usa CITES. Entonces, genero ropa, genero nuevas tendencias en ropa, las tiendas, por ejemplo, como Chain, ¿no? O sea, nuevos productos que ni siquiera sé que necesitaba, pero después de verlos, o sea, me siento que los necesito, aunque realmente, eh, pues son economía de desecho que genera basura, ¿no? Exacto, ahí debemos plantearnos el lo necesito. Pero, o sea, vuelvo de ahí, por eso la pregunta nos desviaba un poco del tema, pero voy a jalar otra vez hacia el tema, ¿no? Em, cada uno de estos territorios tiene una posición estratégica. México tiene una posición estratégica respecto al mundo, ¿no? Entonces, justo esta unidad se trató de que ustedes reflexionaran cuál es esa posición estratégica de México respecto al resto del mundo, porque pues de eso se trata, ¿no? De que pensemos sobre, bueno, o sea, qué papel juego dentro de este globo terráqueo, ¿no? Em, cambiar, o sea, sería importante, por ejemplo, cambiar hacia nuevas formas de turismo que hagan un respeto, o sea, yo no creo que sea, o sea, podemos recibir a turistas, pero siempre y cuando sean en condiciones de mayor equilibrio con el medio ambiente, porque ciertamente son un ingreso eh, para el país, ¿no? Pero en, tal vez en condiciones un poco diferentes, ¿no? O sea, ¿qué necesitaríamos pensar para darnos cuenta los mexicanos? Pues justo que somos una de las economías más importantes del mundo, ¿no? Y a veces no lo vemos, o sea, siempre estamos mirando hacia el norte y no miramos la óptica de México respecto al resto del mundo, ¿no? Eso es un poquito lo que justo les está mostrando de manera integrada este, este módulo, ¿vale? Entonces, vamos a pasar a las dos últimas diapositivas, ¿no? Y justo cuando nosotros tenemos que analizar ese papel estratégico del territorio, pues tenemos que hacer énfasis en las fronteras, en los estrechos marítimos, en los recursos naturales y en el transporte, ¿no? Eh, por ejemplo, busquen ahí en internet cuántos vuelos salen de México y hacia qué partes, ¿no? En el mapita de flujo aéreo, ¿no? Em, en México, pues pasan una cantidad enorme de mercancías vía marítima. Llegan de China, Estados Unidos, también de México se van a Canadá, productos agrícolas, ¿no? También en términos de farmacéuticas. Entonces, esto es en importancia del transporte. Los recursos naturales, pues ya les dije la posición geográfica, toda la parte de los territorios marinos, pues el territorio marino es una cuestión de seguridad nacional. Y bueno, pues yo espero que con esto pues les haya quedado un breve resumen de lo que ustedes van a estar revisando en la unidad, porque es importante que con detenimiento pues lo consulten, ¿no? Y de ser posible, pues empiecen a hacer sus actividades. Había una preguntita que no pasé por alto, pero la contesté al inicio eh, del, del, de, al inicio de la clase, ¿no? En que por eso me están llegando varios mensajes, ¿no? También a partir de un poquito antes de las 5 de la tarde, la plataforma se cayó, ¿no? Entonces no va a funcionar el día de hoy. Lo que mencionan es que se cayó por motivos externos a la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Entonces están intentando recuperar el funcionamiento de la plataforma. Entonces, si tienen problemas de acceso, pues tanto ustedes como nosotros lo estamos teniendo, ¿no? De hecho, fue más difícil en la sesión anterior a esta explicarlo, porque justo yo me había conectado y 10 minutos antes de eso yo estaba navegando en la plataforma y justo en la sesión, este, mis estudiantes me dijeron, profesora, la plataforma no sirve, ¿no? Y así fue como el caos. Entonces, lo entiendo, créanme que ustedes, tanto nosotros lo estamos padeciendo. Les pido paciencia, les pido que por favor no se desanimen, que hagan sus tareas en un documento de Word
y que sean precavidos en el sentido de que o sea, tanto los foros como sus tareas, en caso de que tengamos que volverlas a subir, pues sea más fácil subirlas. Y también, pues para mí, me tengan un poco de paciencia, porque lo que ustedes están sufriendo de que se borran foros, de que se borran calificaciones, que no podemos subir eh, comentarios, pues también lo están, o sea, es bilateral, ¿no? Lo están padeciendo ustedes y nosotros. A veces es un poquito frustrante, ¿no? Pero por favor tengan paciencia. Y me hicieron, sí, Bárbara. Disculpe, maestra, una pregunta. En el foro, en el módulo 3, Ujú. no, no se presentó o sea, algunos profesores nos dijeron que no teníamos que subir lo del foro. En caso de usted, pues ya no se activó el foro. No lo teníamos que subir, ¿verdad? Eh, Porque, bueno, no, no sé si se tenía que hacer o no. bueno, el foro 3 sí, sí se mantiene activo, ¿no? O sea, yo lo subí ya en más de una ocasión, ¿no? Pero pasa eso, o sea, se sube, se borra, se sube, se borra, ya lo he subido en 2 ocasiones. Hoy, por ejemplo, otra vez lo volví a activar para todos los cursos y no sé si, o sea, si cuando se restablezca la plataforma vuelve a aparecer y lo voy a tener que volver a activar, ¿no? La mayoría o sea, justo como nos agarró este cambio del mantenimiento, en el módulo 3, o sea, fue el más afectado. Eh, en la unidad 3, pues se borraron cosas que nosotros ya habíamos subido. Entonces, la indicación que yo tengo es que les comente que hagan su foro, o sea, la idea sería que vieran los videos, que hicieran su foro como está explicado en los videos y que en cuanto yo activara el foro, ustedes subieran ese foro, ¿no? Eh, y también sus tareas auténticas. Algunas se van a conservar, otras se van a perder. Eh, las veces que las suban yo las tengo que calificar aunque se borren las calificaciones. Entonces, solamente por favor súbanlas, ¿no? Este, y en cuanto lo activen, yo lo activo y van a subir ustedes las calificaciones. Ya teníamos un día y medio trabajando bien la plataforma, pero pues ocurrió ya esto, ¿no? La otra pregunta, ¿esto modificará las fechas de entrega? Eh, a nosotros nos han dicho que sí, que se les va a ampliar el periodo de entrega. Desgraciadamente aún no tenemos la fecha, ¿no? Pero sí se va a postergar el cierre del bloque por estas cuestiones. Específicamente no sabemos si va a ser una semana, si va a ser menos de una semana o si va a ser tal vez semana y media, ¿no? Entonces, en cuanto nosotros sepamos ya exactamente eh, cuánto es el tiempo de prórroga, se los haremos saber vía correo electrónico o vía mensajero. En mi caso, yo siempre se los hago saber por las dos vías. ¿Tienen alguna otra pregunta? Karina, sí. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Disculpe, bueno, en el caso de las tareas, maestra, bueno, yo las he subido, bueno, conforme al tiempo, pero todavía a mí me aparecen sin calificar. En este caso, bueno, ¿me recomienda volverlas a subir o me espero más que nada? La indicación es esperarte porque yo las he subido, o sea, las he calificado eh, y, o sea, realmente, o sea, desde el día 27 de mayo, la plataforma no se ha estabilizado, ¿no? Entonces, nos agarró en el módulo 3 em, y de ahí, pues hemos tenido que estar como, o sea, no sé si ustedes sepan lo que pasa en la historia de Penélope, ¿no? Eh, Penélope, pues es la esposa de Ulises, ¿no? Y hay una persona que se llama Agamenón, ¿no? Que es un rey en, en la antigua Grecia. Entonces Penélope, para no casarse con Agamenón, decía que le dijo, cuando yo termine de hacer este tejido, pues seré tu esposa. Entonces lo que hacía por las mañanas
Penélope lo descosía por las noches, ¿no? Entonces esto hizo que pues Penélope no se pudiera casar de manera inmediata y de hecho pues no se casó hasta que regresó Ulises de su viaje este, por las aventuras del mundo, ¿no? Entonces esta metáfora se las estoy diciendo porque así nos está pasando con la plataforma, ¿no? Lo que avanzamos mientras funciona la plataforma desaparece cuando hay una falla eventual, ¿no? Entonces hay que volver otra vez, tanto ustedes como nosotros a hacerlo, y otra vez vuelve a pasar, ¿no? Entonces, por eso les digo que está siendo frustrante para ambas partes, para ustedes y para nosotros, ¿no? Este, pero ahorita, por muchas cosas que están cambiando, ¿no? Este, pues un poco nos toca navegar en esa circunstancia. Yo espero, tengo fe y espero que así sea, em, pues que se mejore el funcionamiento. Por eso les estoy comentando, les estoy advirtiendo que por favor tengan como un backup, o sea, una reserva de sus actividades en un Word o un documento para que cuando tenga la indicación, ¿no? Les diga, saben que ya se estabilizó la plataforma, por favor suban otra vez sus participaciones y sus foros, ¿no? No sé si haya quedado suficientemente claro esto. Sí, maestra, gracias. Y después dice Daniela, ¿crees que nos pueda ayudar con algunos tips para la tarea 3? A mí me quedaron dudas. Bueno, los tips están en el video que ya está en mi canal de YouTube del módulo, bueno, del módulo 3, pero un tip es que, bueno, les puedo dar, todavía tenemos unos minutitos. La recomendación es que buscaran en el informe de Naciones Unidas sobre el avance de los ODS, ¿no? Entonces les voy a compartir pantalla para que em, les, digamos, puedan buscar ese informe, ¿no? En ese informe, ya ven, bueno, ahorita van a ver que ya me llegaron muchos correos, este, sobre el funcionamiento de la plataforma, ¿no? Entonces, en el informe, es en el informe de Naciones Unidas sobre los ODS, ¿no? Así lo buscan. Entonces, van a encontrar ¿no? Que es el informe, van a ese informe, ¿no? Y aquí está, bueno, cómo está el avance, van al sitio y después aquí vienen todos los informes que se han publicado, ¿no? El que está en español, la versión que está en español es la del 2023, ya en inglés ya está la 2024. En la sesión del módulo 3 les comenté justo que buscaran el informe eh, del, eh, del 2023 en español. Así lo pueden español, ¿no? Si lo quieren leer en inglés o la versión, el resumen que todavía no tiene gráficas y toda la información, pueden leer la versión de Naciones Unidas del 2024. Ya está publicado también ese informe. Entonces, lo que les dicen es que hagan un reporte donde elijan 12 indicadores. Recuerden cuántos indicadores son de la Agenda 2030, son 17. Ustedes tienen que elegir solamente 12, ¿no? De esos 12 indicadores que tienen que elegir, tienen que hacer un reporte. Estuvo un poquito lento, pero tienen que elegir un reporte. Aquí, en este documento, mi recomendación es que leyeran de la página 4 a la página 10, que es una promesa en peligro. En esa sección, que es esta partecita, ya tienen, bueno, ahorita se está cargando porque no se, o sea, no se visualiza todo, pero en estas primeras páginas lo que nos señala es básicamente la reflexión que les están pidiendo, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que están teniendo más problemas para cumplirse? ¿Por qué motivos esos objetivos no se están cumpliendo? ¿Y cuáles han sido, digamos, los principales problemas, ¿no? Y acá dice, en primer lugar, en segundo lugar, o sea, ¿qué está pasando? Entonces, este informe, esa partecita la tiene súper bien cubierta. Aparte de eso,
si ustedes revisan, o sea, para elegir de esos 17 indicadores y deciden darle seguimiento a 12, que son los que les pide el reporte, eh, pueden irse a cada una de las secciones, ¿no? Está el fin de la pobreza, por ejemplo, no sé, a mí me interesaría saber qué está pasando con la acción por el clima, ¿no? Entonces me voy a la página 38, acá 38, espero que ya se haya descargado, y quiero ver qué ha pasado con creo que es la anterior, a ver, espera. Bueno, acá está a ver, no, la 17, creo que no están bien, numeradas, pero ya cuando se descargue todo, se puede viajar solamente dando clic sobre los documentos, ¿vale? Pero, por ejemplo, en el caso del objetivo 12, que es producción y consumo responsables, aquí ya apareció, me trae una gráfica, ¿no? Y esta gráfica yo la puedo poner en mi reporte. Acá, por ejemplo, ¿no? Ay, espérame. Ay, ay, es que se están... em, ¿dónde estamos? Aquí, no. Ay, estábamos acá, ¿no? Em, Aquí dice, cobertura de transporte público y proporción de la población con acceso conveniente al mismo en zonas urbanas. Se supone que si se aumenta el acceso al transporte público, pues menos personas van a utilizar el auto y eso va a disminuir las emisiones de carbono. Entonces, por eso es un objetivo importante, ¿no? Pero, por ejemplo, en estas regiones como Europa y América del Norte, Estados Unidos y Canadá, pues digamos que hay poblaciones que tienen una alta cobertura, ¿no? Zonas urbanas, la mayoría, todos los países con problemas económicos, pues su cobertura es precaria, ¿no? Entonces, ese tipo de indicadores, ustedes pueden tomarle captura de pantalla a esto y colocarlos en su reporte, siempre y cuando lo citen. Tomado de Naciones Unidas 2023, informe de los ODS, ¿no? Abajito de su grafiquita, me digan de dónde fue tomado. Entonces, con esto, al final, ya una vez que encuentren sus grafiquitas sobre las cuales ustedes van a generar sus propias ideas, tienen que hacer una reflexión final y decir, bueno, pienso que lo que principalmente ha detenido el avance de los ODS es tal cosa, ¿no? Después, porque les dicen que no solamente vean cómo ha avanzado el indicador, sino que reflexionen si el indicador cuantitativo, este es un indicador cuantitativo, o sea, solamente que vea el porcentaje de personas que tienen cobertura de transporte público en zonas urbanas y rurales, es suficiente para medir el avance, ¿no? Eso es una opinión propia. En mi opinión, yo diría que no, ¿no? Porque no vemos, digamos, la calidad de transporte, no vemos si es un transporte ecoamigable o es un transporte colectivo contaminante. Entonces, esto no nos permite observar solamente con ese porcentaje, pues todas estas consideraciones, ¿no? Entonces, eso va en las reflexiones de su reporte. No sé si haya quedado más claro, Daniela, con esta breve explicación, que eso también está en el video del módulo 3 en el canal de YouTube. Sí, Sí, profesora, muchas gracias. vale. Entonces, bueno, pues sin más, les agradezco su atención, les agradezco la paciencia. Está siendo un reto crecer como universidad, está siendo un reto para ustedes y para nosotros, ¿no? Y pues sí estamos teniendo varios inconvenientes, ¿no? Espero que los logremos salvar, porque el proyecto de la Universidad Rosario Castellanos pues es muy ambicioso y también pues la intención es que personas que normalmente no tendrían acceso a la universidad pues lo tengan y sea una educación de calidad. Entonces, pero está generando ahorita un problema porque es la primera vez que tenemos a la cantidad de aspirantes que tenemos y estamos atendiendo. Y es la primera vez que tenemos simultáneamente los cursos normales, ¿no? Entonces, pues esto está siendo un poco complicado y extenuante, tanto para ustedes como para nosotros. Entonces, yo todos los días, em, pues trato de estar al pendiente de mis estudiantes
y por eso pues les mandaré notificación en caso de que pues sepamos algo más, ¿sale? Entonces muchísimas gracias, que descansen, buenas noches, recuerden poner su asistencia en el chat para que yo registre su asistencia del día de hoy. Y pues eso es todo. Muchísimas gracias chicos y chicas.